Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Duarte y esta es la tarea de la fase cero del curso de pedagogía. Estoy estudiando licenciatura en inglés como lengua extranjera y hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué es educación? Bueno, el texto nos habla sobre que cuando preguntamos a las personas qué es educarse o para qué educarse, ellos dicen que, o por lo general todos contestamos que hay que educarnos para ser mejores personas. Y en efecto, la educación es para revolucionar, para causar cambios en una sociedad y para ser mejores, ¿no? Pero además de eso, la educación es una forma de transmitir los conocimientos de nuestros antepasados, la cultura de nuestros antepasados, las tradiciones de ellos y no perderlas. Además de eso, la educación es un medio que nos permite mejorar nuestra calidad de vida, nuestra dignidad. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia que propone modelos, estrategias, estructuras y métodos de enseñanza. Como nos cita Marta Cardona, se traduce en modelos pedagógicos que se implantan para transformar la cultura, para perpetuarla según sea, para promover su desarrollo en relación con los ideales psicológicos, sociológicos, antropológicos, políticos y sociales de la nación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a través de la historia, los gobiernos, las autoridades han trabajado la educación por medio de unas pedagogías que les permiten beneficiarse. Por ejemplo, en el feudalismo, la monarquía trabajaba junto con la religión y educaban a las personas de esa manera para tenerlos subyugados. Y así han pasado diferentes épocas de la historia donde donde se quiere obtener algo, ¿no? Digámoslo así, en cierto sentido, manipular la mente de las personas para llegar a ciertos fines, como dice ahí, psicológicos, sociológicos, políticos tal vez, de una nación. Entonces, eso es la pedagogía. Diferencia entre educación y pedagogía. Entonces, la educación es un proceso que se va dando desde que nacemos hasta que morimos. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Decía el texto que es un proceso heterónomo y la pedagogía lo que pretende es hacer ese proceso autónomo, que ya no sea inconsciente, sino que la persona esté consciente de lo que está aprendiendo. La pedagogía lleva al estudiante a ser reflexivo, a tener un criterio propio, a tener una percepción propia de su entorno. Eso es la pedagogía. Por otra parte, la educación es qué quiero que mis estudiantes aprendan, qué quiero que sepan al final de un curso, al final de una clase. Y la pedagogía es cómo los voy a llevar a eso, cuáles son los métodos, las estrategias de aprendizaje que voy a utilizar para que ellos tengan ese conocimiento. Aparte, el siguiente punto nos dice ¿para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano y qué me motivó a elegir una licenciatura? Bueno, en el texto nos decía que a partir de los años 80 la pedagogía fue tomada en Colombia como ciencia y que se han abierto muchos espacios, muchas instituciones le han dado paso a la pedagogía como el ICFES, Colciencias y así otras entidades. Pero a pesar de eso, yo creo que la educación se va transformando, ¿no? Va creciendo. Entonces, ¿por qué escoger la licenciatura? Pues en un país como el nuestro, que está tan azotado por la violencia, la desigualdad social, la pobreza, muchas problemáticas sociales,
Entre más sea un país así, más necesitados estamos de la educación, porque muchos de esos problemas se dan por eso, por falta de educación. Entonces, pues más que escoger la licenciatura porque no tuvo la persona más que estudiar, no había de dónde escoger o necesito una manera de sobrevivir, es verlo más como una vocación, poner a servicio del país, de las personas, de los niños, de los jóvenes que necesitan aprender. Bueno, la siguiente pregunta, el siguiente punto es presentar los elementos claves del programa Cibersofía, Emancipación de la Educación. Bueno, aquí estaba una doctora, se llama Viviana Vargas, quien explicaba esta filosofía de un francés que se llama Jacques Rancière, y él propone que todas las personas somos igual de inteligentes. Entonces, él se basa en tres, ¿cómo se llama eso? Sus fundamentos. Los fundamentos de esa filosofía son tres: la voluntad, la inteligencia y la igualdad. Entonces, si yo entiendo que soy igual a las demás personas, con mi voluntad puedo lograr aprender lo que esas personas han aprendido y aún más de eso, más que eso. Entonces, esta filosofía es revolucionaria porque, pues, no todo el mundo está de acuerdo con eso y no es lo que nos ha sido enseñado, sino que las personas piensan que por su nivel de pobreza o su falta de educación o al trabajo al que se dedican, no pueden salir de allí. Entonces, llama la atención que dice que es la única manera de emanciparse de la clase obrera o la clase trabajadora, emanciparse políticamente. Entonces, el saber que no porque se es un obrero raso, no se puede ser igual de inteligente a una persona que está estudiando en una universidad. Y pienso que puede ser un pensamiento o una filosofía contracultural, ¿no? Porque siempre hemos nacido pensando, no puedo, no puedo, no podemos, y estamos ya preprogramados para el fracaso en medio de nuestra cultura, en medio de nuestra sociedad. Y sería muy chévere nosotros como licenciados, como profesores, poder adoptar este tipo de pensamiento, porque si nos arriesgamos a ser esos emancipadores, algo que me llamaba la atención que ella decía es que si deseamos que los demás se emancipen, nosotros debemos ser emancipados. Entonces debemos creer que sí podemos, que sí somos inteligentes, igual que todas las personas, igual que Albert Einstein, igual que, no sé, Alva Edison, igual que Marx, igual que cualquier filósofo, cualquier pensador que ha existido en la historia. Y si nosotros no lo creemos, podemos causar un cambio y hacer que de ahora en adelante los jóvenes y los niños a quienes nosotros enseñamos lo crean que son capaces, sean conscientes que son igual de inteligentes a todos y que por lo tanto con la voluntad lo pueden hacer, pueden alcanzar, aprender cualquier cosa, cualquier tipo de conocimiento, de filosofía, de ciencia que quieran llegar a conocer. Entonces, creo que es un reto, es algo difícil, es un desafío, puesto que el sistema nos ha enseñado todo lo contrario, ¿no? Lo que hablábamos en el anterior punto de las pedagogías y la educación en el pasado, son educaciones manipuladas para que nosotros trabajemos para las minorías, ¿no? Nosotros somos como el producto de ese sistema que educa masas para crear capital para unas pocas personas, para los más fuertes, y la sociedad vulnerable sigue abajo. Entonces, al pensar de esta manera, como lo hace este filósofo, estamos contrariando toda esa corriente, ¿no? Y es interesante, yo por lo menos nunca había escuchado algo así y sería genial
aplicarlo nosotros como docentes.